La Comisión Provincial por la Memoria editó este material, Informe Anual 2012, en el cual habla, el eje del trabajo justamente es la tortura. Y me encontré con números realmente que me alarmaron, ¿no? En el 2011 se registraron 10.458 hechos violentos en penitenciarías bonaerenses. Entonces me parece que es un tema para reparar, por lo menos detenerse y ver qué pasa relacionado con este tema. Juan Manuel Combi, gracias por haber venido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, a mí me asombró el número. Me imagino que a ustedes también, ¿no? Sí, en realidad a nosotros lamentablemente ya esto no nos asombra porque es un trabajo que la comisión viene realizando durante muchos años a través de las inspecciones que realizamos en las unidades penitenciarias y lamentablemente te digo no nos asombra puesto que esta problemática es no solo conocida sino es permanentemente tratada por nosotros en distintos espacios y ámbitos de actuación nuestra. Nosotros estamos constantemente accionando. Usted mencionaba recién una cantidad de hechos. Recordemos que de esos hechos nosotros tenemos un gran cúmulo de acciones. Nosotros hemos presentado durante el 2011 2.371 presentación judicial, de las cuales 61% de dichas presentaciones son habeas corpus. Es decir, habeas corpus es una institución conocida, ¿no? Llevarle a conocimiento, llevarle el cuerpo al juez para que pueda conocer la situación por la cual está atravesando un detenido. Estos hechos violentos que muchas veces no son oídos por parte del Poder Judicial, nosotros intentamos a través del accionar y el litigio llevarlos a la justicia, ponerlos en conocimiento, denunciarnos, pero no a los efectos de la mera denuncia, sino para generar un tipo de transformación a corto plazo en dichos hechos. Afortunadamente nosotros no nos quedamos solamente con este trabajo, sino en ese informe que usted bien acabó de presentar, nosotros tratamos de generar una propuesta, ¿sí? En un contexto más general, ¿sí? Donde no solo tratamos casos individuales, sino tratamos de proponer o otorgarle al Estado algún tipo de programa donde se traten diversos temas que hacen a la política de seguridad llevada a cabo por el Estado provincial. Por eso nuestro informe no se queda solamente en una cuestión de denuncia, sino también en una cuestión de propuesta y en la idea de generar un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la actuación del Estado. Nosotros sostenemos en ese nuevo paradigma que se debe generar un ámbito mayor de igualdad y un ámbito mayor de democracia. En ese sentido entendemos que la igualdad y la democracia se debe aplicar en distintos terrenos. Nosotros hablamos de un cambio radical en el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, pero también entendemos que debe existir un cambio en la legislación penal. Entendemos que el aumento de penas, las llamadas y conocidas leyes Bloomberg, han sido perjudiciales para los detenidos. Verán en nuestro informe que tenemos un alto grado de prisión preventiva. 62% de las personas privadas de su libertad están bajo prisión preventiva, es decir, personas inocentes hasta que se les demuestre lo contrario, que están privadas de su libertad y que sufren las consecuencias del encierro. Entendemos que se necesita un cambio radical en estas cuestiones, tanto en la reforma del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires como en el Código Penal. Pero también entendemos que se debe llevar a cabo una gran transformación en el ámbito de la justicia. Necesitamos que el Poder Judicial, el Ministerio Público se acerque, que se rompa la distancia entre el ciudadano y el Poder Judicial. Esta democratización de la justicia es la que va a permitir que los derechos de los detenidos y de las personas privadas de su libertad se puedan llevar a cabo en toda su dimensión. Le hablaba recién que nosotros es uno de los ejes, una de las propuestas que tiene que ver con la política criminal, con la transformación de la política criminal. Nosotros también decimos que debe haber una transformación de la institución policial, ¿sí? Nosotros entendemos que en la etapa previa, digamos, la persecución criminal
llevada a cabo por las tareas o los agentes de la policía bonaerense, debe haber un cambio radical en las fuerzas policiales. Y aquí nosotros decimos que la democratización de la fuerza, la comisión está trabajando en un proyecto de policía judicial, se ha presentado proyecto de policía judicial porque entendemos que la policía debe abocarse a tareas de prevención, pero no puede de ningún modo instruir o participar en la instrucción de las causas. Debe haber una policía especializada que trabaje en la instrucción de las causas. Así como hablamos de la democratización de la policía bonaerense, también decimos que debe haber una democratización en el ámbito del servicio penitenciario, debe haber una participación mayor de la fuerza civil dentro del ámbito penitenciario, dentro del ámbito de encierro. Y fundamentalmente, como cuarto punto y como cuarto eje, nosotros decimos que debe aplicarse una política de niñez totalmente diferente a la que se está aplicando actualmente en la provincia de Buenos Aires, y entendemos que aquí se debe ser consecuente con la ley de promoción de derechos de los niños. La práctica debe ser consecuente con la legislación que ha sancionado la legislatura bonaerense, ¿no? En esto, Juan Manuel, estoy pensando, ¿no? ¿Cómo se puede hablar? Estamos obviando un paso, me parece, porque hablamos de integración, ¿no? De presos, ver cómo reinsertarlos en la sociedad, con una realidad de esto, con casi 11.000 hechos violentos en penitenciarías. Entonces, si no se encuadra esto, no se puede hablar de reinsertar. Sin lugar a dudas. No, ya el término de reinsertar es complejo, ¿no? Pero cuando hablamos de la reinserción y vemos lo que está ocurriendo hoy en el ámbito del servicio penitenciario bonaerense, donde no existe la tratamiento, donde no puede nacer de la precariedad. Por supuesto, eso sin duda. A esto voy. Sin perjuicio de lo que podemos hablar del término reinserción en sí, lo que no puede existir es reinserción si no hay un tratamiento en el ámbito penitenciario acorde a los derechos de cualquier persona, de cualquier ser humano, ¿no? Nosotros en los hechos violentos, cuando hablo yo de habeas corpus, creo que tiene que quedar claro, la Comisión Provincial por la Memoria, en el ámbito del Comité contra la Tortura, nosotros lo que sostenemos es que los hechos violentos no solamente son los golpes físicos, también los golpes psicológicos a la persona constituyen hechos violentos. Que un detenido no tenga derecho a la asistencia médica es un hecho que se configura como tortura a nuestro criterio y a nuestro entender. Que una persona no pueda ver a sus hijos, no pueda ver a su familia, también configura un hecho grave, materia del tratamiento de un habeas corpus. Y esta es la situación por la que está atravesando la totalidad de la población de los detenidos del servicio penitenciario bonaerense. Digamos, las 60 unidades penitenciarias que alojan casi 28.000 detenidos están atravesando por una situación que es realmente problemática. Estamos hablando de presos sin asistencia médica, sin tratamiento psicológico, sin posibilidad de ver a su familia, con una falta de acceso a la educación, falta de acceso al trabajo. Son todas cuestiones que hacen a un hecho de violencia general y sistemática y estructural que hoy en día están viviendo la totalidad de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Dentro de la Comisión Provincial por la Memoria, digo, ¿se entienden más con Mariotto o con Scioli? No, nosotros en eso creo que no hay. Nosotros tratamos de entendernos o de reclamarle al Estado en toda su dimensión, digamos. Más allá de las personas, nosotros entendemos que hay una obligación del Estado y hay un actual incumplimiento por parte del Estado provincial. Por eso hace unas semanas atrás se le ha entregado un informe al señor gobernador, donde la comisión le ha elevado esta presentación a los efectos de que se tome conocimiento, y se ha participado también de entrevistas con distintos referentes del Estado provincial. Nosotros, independientemente de la persona, lo que necesitamos y lo que nos urge es un tratamiento de la política penitenciaria y un tratamiento de la política de seguridad, que son los dos puntos que trabaja el informe, y uno tercero que es lo que le hablaba antes, la política de niñez. Hoy entrar a un centro de recepción de niños realmente es entrar a una cárcel, y ver a un niño de la misma manera que vemos a un hombre ya formado, un hombre ya con ciertas concepciones y ciertas capacidades en la vida, realmente equiparar a un niño a un hombre es bastante complejo, y más si lo equiparamos en lo que es el servicio penitenciario y lo que es la cárcel, ¿no? Nosotros entendemos que no puede haber niños en cárceles, sino que los niños deben ser tratados conforme a las reglas a las cuales el Estado argentino se ha comprometido. Actualmente es una de las situaciones que más nos preocupa, ¿no?
¿Y por qué nos preocupa? Porque ese niño va a ser el futuro adulto y la sociedad está basada sobre esos pilares, ¿no? ¿Cómo se reintegra con esa base? Exactamente, y digo, se tiene la misma lógica. Ahora, esto de cárceles a chicos, ¿no? ¿Es metafórico o es así realmente? Así. Basta inspeccionar un lugar de encierro de niños para darse cuenta que incluso la terminología, en el aspecto simbólico, se utilizan incluso los mismos términos que se utilizan en el servicio penitenciario bonaerense, ¿no? Y la misma lógica. Esto es lo grave, la lógica, ¿no? La lógica con la cual se lleva a cabo el encierro de niños. Y no solo el encierro, por eso le hablaba de algo más profundo y el tratamiento de lo que debe ser el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires y una urgente reforma. Por ejemplo, conocemos un instituto que es el Instituto de Juicio Abreviado, ¿no? La llamada, entre comillas, negociación de la pena. Y tenemos que ver cómo se aplica de la misma manera para adultos y para niños, ¿no? Con lo cual esto es un hecho gravísimo, ¿no? Vemos personas que por ahí tuvieron un proceso durante la niñez y cuando llegan a los 18 años terminan firmando juicios abreviados por penas que son altísimas. Es decir, una persona que a los 16... Pero eso es riesgoso. Claro, totalmente riesgoso. A los 16 años una persona ingresa al encierro y a los 18 años está firmando quizás una pena de 8 años de prisión, por lo cual ese niño que entró a los 16 años al ámbito de encierro saldrá recién del ámbito de encierro a los 25, 26 años, ¿no? ¿Y qué podemos esperar de una persona que salga en esas condiciones cuando sumamos a dicha condición la situación por la que atraviesan los centros cerrados, ¿no? Nosotros inspeccionamos centros cerrados, los hechos violentos en los centros cerrados son bastante importantes. De 116 entrevistas que nosotros realizamos en centros cerrados para niños, el 19% de los jóvenes, 19,5% de los jóvenes nos ha manifestado hechos de violencia, torturas, ¿sí? Torturas en centros de niños. Es decir, si ya es una gran problemática y un hecho gravísimo la tortura para cualquier ser humano, imaginémonos un niño, ¿no? El efecto que genera sobre la psiquis de un niño una tortura. Bien, vamos a seguir tratándolo este tema, ¿eh? Gracias, Juan Manuel Conde. Les agradecemos a ustedes, ¿sí? Muchas gracias. No, por favor. Pausa.